Estimados amigos y amigas, a nombre de Fundación Casa de México en España, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro El Baúl de la República, de Laura Martínez Alarcón. Ambientada en dos distintos momentos de la historia que compartimos mexicanos y españoles, El Baúl de la República es una obra que explora los vínculos que surgieron entre nuestros dos países a raíz de la Guerra Civil Española y su desenlace. En ella, el México de 2017 y España de 1939 se unen mediante la historia de Valentina, quien en el terrible terremoto que asoló la Ciudad de México en 2017 descubre el baúl o arcón de su abuela Aurora, uno de los pasajeros del Sinaya en una expedición que ha pasado a la historia. Como todos recordamos, el 25 de mayo de 1939, el buque Sinaya partía de Sète, en Francia, con dirección a Veracruz, México, al lugar que llegó 19 días después, el 13 de junio. En él viajaban 1,599 personas, entre las cuales se encontraba el poeta salmantino Pedro Garfias, quien escribió uno de los poemas más conmovedores sobre los estrechos lazos que unen a mexicanos y españoles, entre España y México. A 85 años de este suceso, que marcaría un hito en la historia de México como país de acogida, El Baúl de la República explora el relato del exilio desde la perspectiva de dos mujeres que en dos situaciones distintas descubren los paralelismos de la guerra y los terremotos. Además de ser trágicos, ambos sucesos transforman radicalmente y para siempre la vida de las personas. Concebido como un homenaje personal a la figura de la periodista y escritora María Victoria Llamas, El Baúl de la República señala cuál ha sido el papel de las mujeres en el exilio y recuerda que muchas de ellas han sufrido los estragos de la guerra, permaneciendo de manera injusta en el anonimato. Muchísimas gracias, estimada Laura, por elegir nuestra institución para dar a conocer una obra que mediante la ficción nos recuerda la importancia de escuchar todas las voces. Gracias también al embajador Emilio Casinello y al periodista consultor en comunicación Ignacio Bazarra, por acompañarnos en la difusión de esta novedad editorial, a la que auguramos una gran acogida, tanto en México como en España. Esperamos que disfruten esta presentación. Gracias. A todos. Yo voy a moderar un poco esta conversación entre el embajador y Laura Martínez. Voy a hacer una pequeña semblanza primero de los dos, para quienes no les conocen, pero sí quería preguntar, yo trabajo ahora en publicidad y siempre estamos segmentando públicos, los publicitarios, y me gustaría saber cuántas personas de México hay aquí ahora mismo que levanten la mano. México, bien. ¿Y de España? ¿De España? ¿E hispano-mexicanos? Que nos sintamos un poco hispano-mexicanos. Muy bien. Pues ya sabemos un poco a qué público nos dirigimos, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Sí. Bueno, pues empezamos presentando a Laura Martínez Alarcón. Es una periodista mexicana, afincada ahora mismo en Barcelona, en España. Laura estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, y también cursó allí una maestría en estudios de México y Estados Unidos. Es doctoranda en comunicación, información y propaganda por la Universidad Complutense de Madrid
Y bueno, ella durante décadas ha sido reportera, coordinadora de producción en diversos medios mexicanos. Allí es donde nos conocimos en el año 1994, donde yo era corresponsal en México de la agencia EFE y de Antena 3, y ahí coincidimos y llevamos 40 años como amigos. Y ha publicado ya 2 libros de cuentos, Cortoletrajes y La mujer sin nombre y otros relatos. El baúl de la República es su primera novela. Y ahora voy a presentar al embajador Emilio Casinello Aubán. Es embajador de España, lo ha sido en Angola y en México, comisario de la Expo 92 de Sevilla, seguramente se acuerdan los mayores de la Exposición Universal de Sevilla, y cónsul general en Nueva York durante, además, el 11 de septiembre. Le tocó también ese momento delicado, complicado, porque realmente la vida de don Emilio Casinello está repleta de aventuras, de imprevistos y de momentos inolvidables que yo espero que nos cuente hoy aquí. Yo creo que daría su vida para una novela. Sí. Y no sé si para una película o incluso una serie, ¿no? Pero bueno, hoy nos va a contar alguno de esos capítulos de la serie. Bueno, el embajador nació en España el 3 de julio del 36, pero en el año 39 se embarcó en el Flandre. El Flandre es un barco similar al Sinaya, que partió de Saint-Nazaire en Francia y él llegó a Veracruz con cerca de 400 personas, después de atravesar el Atlántico igual que el Sinaya. Es decir, que la ficción de Laura la encarna hoy un poco la historia personal de Emilio Casinello. Él es, por tanto, hijo de exiliados y exiliado él mismo, aunque solo tuviera 3 años. Y en 1978, cerrando un poco el círculo, siempre las historias terminan cerrándose y volviendo sobre sí mismas, asistió como consejero de la Embajada de España a la reapertura de esa embajada, después de 40 años que habían estado suspendidas las relaciones entre España y México, y además organizó un reencuentro histórico, que es una de las fotos icónicas de la transición en España, que es el momento en que los reyes de España visitan México en el año 78 y conocen, saludan y tienen un encuentro con Dolores Rivas Cherif, que es la viuda de Manuel Azaña. Es decir, es el momento en que se produce un poco el relevo entre la República y la nueva monarquía constitucional. Bueno, él volvería allí en el año 82 como embajador. Bueno, y de su carrera diplomática y académica simplemente voy a dar un detalle. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, igual que Laura, donde cursó 31 asignaturas de Derecho. En las 31 asignaturas sacó un 10. Es un poco para... No hace falta ya decir que estudió en Harvard y todo eso, ya os podéis imaginar un poco cómo va. Bueno, vamos a empezar un poco con la... Yo lo llamo eso la maldición de los 10 y lo comparto con Margarita de la Villa. Él dice algo que es muy simbólico. Él tiene ahora 88 años, yo lo acabo de decir, porque nació en el 36, 88 años, él dice que son los... El doble infinito. El doble infinito, el 88. Bueno, como el embajador se tiene que ir hoy un poquito antes, por un compromiso que tiene después de este acto, vamos a empezar sobre todo hablando con él, también va a hablar Laura, pero bueno, vamos a dejar que él se explaye un poco más y luego pues ya cuanto menos cuarto así se tenga que ir, pues seguimos un poco con el acto, seguimos hablando con Laura y luego además va a terminar a lo grande este evento y es terminando con música. Si leéis el libro de Laura, de hecho hay mucha música en el Sinaya y hay mucha música en la novela de Laura. Y yo quería empezar preguntándole a Laura un poco que nos contaras el germen de este libro, porque bueno, tú eras muy amiga de María Victoria Llamas, es la persona que ha citado ahora la directora de Cultura de Casa de México, que es una periodista muy conocida en México, que ya falleció, y hallaste en su casa familiar los manuscritos, el diario de a bordo del Sinaya, ¿no? Porque sus padres habían viajado en el Sinaya. Así es. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza un poco todo el recorrido de este libro y nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue este descubrimiento y cuándo tuviste esa chispa de inspiración para decir, esto lo tengo que convertir en un libro. Bueno, María Victoria Llamas, para quienes no la conocen, fue una periodista, como bien dice Nacho, de radio, televisión pública y privada en México. Una mujer adelantada a su tiempo. Y ella estaba orgullosamente, se definía orgullosamente como hija de refugiados republicanos. Sus padres llegaron en el Sinaya el 13 de junio de 1939 y ahí empezaron su vida. Desde cero, como lo empiezan casi todos los exiliados, empezaron en México a hacer su familia, la vida y todo. Cuando María Victoria Llamas muere en el 2008, a principios del 2008, sus hijos me entregan una gran cantidad de documentos.
que ella había estado reuniendo durante toda su vida sobre el exilio de sus padres. Y cuando yo me doy cuenta de lo que me acaban de entregar, descubro un tesoro maravilloso que lo voy a compartir, aunque sea así Os lo rápidamente. enseño yo si quieres. Bueno, dentro de esos documentos venían casi todos los originales de los diarios del Sinaya. Los diarios del Sinaya era un periódico que fue creándose a lo largo de los 18 días de travesía desde Sète, en Francia, hasta Veracruz, en México. Y esos diarios se iban haciendo durante la travesía por un grupo de periodistas, de poetas, de ilustradores, que lo iban escribiendo y que iban publicando noticias de lo que ocurría en el mundo. Recordemos que en ese momento estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, unos meses después. Lo que ocurría en el barco, que desde el nacimiento de una niña, Susana Sinaya del Mar, que nació en el barco, hasta recomendaciones de, por favor, no tiren las botellas de cerveza al mar o no hagan ruido en la zona de oficiales. Cuando uno lee esos diarios, no puede uno más que emocionarse por toda la vida que está ocurriendo, la música que se tocaba todas las noches, las actividades que organizaba Susana Gamboa, la responsable del gobierno de México en el barco. Y pues era como una pequeña ciudad que se trasladaba en un barquito que había sido fabricado para 640 pasajeros y en el que iban 1.599 personas. Ponerse en la piel de los padres de María Victoria y de tantos exiliados que tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a través de ella, es muy emocionante. Y a mí se me ocurrió, yo pude haber hecho probablemente un ensayo o un gran reportaje, pero se me ocurrió coquetear un poco con la ficción y crear, inspirada en estos diarios del Sinaya y de otros testimonios que han sido recogidos por historiadoras como Concepción Ruiz Funes, como Clara Lida, como Ana María Serna, que en estos libros como Voces del Exilio se recogieron muchos testimonios y inspirada y basada en muchos de esos testimonios dije, bueno, ¿por qué no escribir una novela? Crear una historia que pudo haber pasado, porque en el Sinaya pasaron muchas cosas, y relacionarla con nuestro futuro. Amor, ¿no? Una historia de amor. El libro se puede interpretar también como una novela romántica, exactamente. ¿no? Sí, pero no. No les voy a decir más porque... Pero la idea era esa, pero crear a los que una les historia. guste la novela romántica también les van va a a gustar encontrar ahí mucho, su exactamente. Y a los que les guste la novela histórica también, porque sí ha sido un trabajo de investigación que me llevó un par de años para ir a archivos como la Fundación Pablo Iglesias de Alcalá de Henares. El Ateneo Español de México también me proporcionó documentos muy interesantes y sobre todo ir conociendo a estas personas que tuvieron que dejar todo para cruzar el Atlántico y empezar una nueva vida en México. Y así fue como surgió esta novela. Y esa novela, que ya la ha leído el embajador que nos acompaña hoy, me imagino que desde el primer momento, y está lleno de subrayados y de marcas, me imagino que ha sido como, aunque usted tenía 3 años cuando embarcó en el otro barco paralelo, ¿no? en el Flandre, pero un poco se ha sentido, me imagino, reflejado, ¿no? En toda esa historia que cuenta Laura. Yo le tengo que agradecer a Laura que haya recuperado parte de mi vida, mi vida infantil, obviamente. Porque claro, yo de aquel viaje no recuerdo más que lo que me contaron luego después repetidas veces mis padres. Desde la salida, la llegada en el barco. Una anécdota curiosa de las cosas que sí me acuerdo es que mi padre me contaba que los niños en el barco se quejaban de que yo les hablaba en francés. Es que nosotros salimos antes, nosotros somos unos avanzados del exilio. Salimos en el 38 porque mi padre era secretario judicial, secretario de ayuntamiento en un pequeño pueblo de Huesca, en la ofensiva del 38 de las tropas franquistas, nacionalistas, nos obligaron a entrar en la frontera. Como creo que alguna vez lo he comentado, yo pasé a pie lo que hoy es el túnel de Vieira, cuando tenía 1 año y medio, poco más, 1 año y 7, 8 meses. Llegamos a Francia y empezó el exilio, el duro exilio, con algunas anécdotas que luego pues, podemos adornarlos quizás, pero es verdad que yo he podido revivir lo que pasó allí y cuando los niños se quejaban de que yo les hablaba en francés es porque yo me paso 1 año en París, donde está
un tío mío que era el que comercializaba las naranjas de Valencia para obtener divisas para la República. Y claro, yo pensaba, porque empecé a hablar allí, que todos los niños hablaban en francés y los adultos en español. Y claro, en el barco los niños decían, oiga, la oímos hablar en español, sabe español, pero a nosotros nos habla en francés, dígale que hable en español. Es probablemente el único recuerdo exacto que tengo de aquellos años. De manera que me hace revivir unos años que yo imaginaba, recordaba por fantasía, de una relación más o menos esquemática de mi padre. Pero la verdad es que hay una serie de coincidencias y por eso tengo tan subrayado el libro. Yo subrayo y doblo la punta de las páginas. Pero, por ejemplo, una primera coincidencia con la narradora, con Valentina, es que dice que pasa, y ahí arranca un poco el episodio central, con un terremoto, con un gran terremoto. Terremoto del 57, donde se cae el ángel, efectivamente. En el terremoto del 57 yo estaba en la calle de Colima, 107, esquina con Mérida. Y recuerdo la voz de mi padre, dice, ¿qué hacemos? Y digo, ponernos debajo de un quicio. Pusimos, empezaron a sonar las sirenas, policía, ambulancias. Y nos damos cuenta que en la avenida Álvaro Obregón, los mexicanos y los que hemos estado en México sabemos dónde está, y dónde está la calle de Colima. Se había caído un edificio entero de arriba abajo y se podía tocar el techo con la mano. Los terremotos en México son especialmente fuertes o agresivos porque son la onda sísmica, cuando se coincide la onda sísmica centrípeta y ondulatoria, es terrible. Y efectivamente nos acercamos mi padre y yo, me acuerdo en aquellos años. Es una coincidencia ya inicial, como me doy cuenta. La parte del episodio romántico durante la novela, yo naturalmente no lo comparto. Pero bueno, no, porque es verdad que pasaron muchas cosas en las cuales también luego después va uno de alguna manera recuperando de una memoria anárquica y selectiva. Nunca sabe uno por qué criterios. El primer barco que va con exiliados republicanos es el Flanders. No es el Sinaya. El Sinaya lo opaca después. Primero porque tiene precisamente el diario, maravillosos diarios. Segundo va, por ejemplo, un Pedro Garfias, que tiene unos versos maravillosos sobre España que perdimos, no nos pierdas. Sí. Y de ahí hago ahora una conexión y una reflexión curiosa, es decir, que el exiliado se intenta consolar, obviamente. Y me acuerdo de José Gaos, que Margarita de la Villa también lo conoce y fue maestro de los dos, uno de los grandes juristas del exilio republicano, que dulcificó algunas expresiones y que a mí me ha parecido muy apropiado comentarlas. Es decir, en lugar de decir que estábamos expatriados, decía que estábamos empatriados. En lugar de decir que estábamos desterrados, estábamos trasterrados. Y de alguna manera suavizaba lo que obviamente no es una condición fácil. Aunque Luis Vives dice, ya en el 16 dice, que el español trasplantado es mejor. Yo digo, hombre, yo decía siempre que sea voluntario, el resultado de una decisión libre y no un destierro obligado para salvar vida y libertad, como nos tocó a nosotros. Hay una frase en el libro que dice, una vez crucemos la frontera, ya no seremos dueños de nuestro destino. Refleja un poco esa orfandad, ese sentirse desasistido, esa incertidumbre que se produce cuando uno cruza la frontera. Usted no se acuerda de ese momento del cruce de la frontera, pero sí que tiene esos recuerdos del momento de llegar a México. Todos pensamos, bueno, allí fueron recibidos con los brazos abiertos, pero evidentemente llegaban sin nada, sin ninguna certidumbre. Entre otras cosas, no sabían si volverían en algún momento a España lo más rápido posible, en función de cómo transcurriera la Guerra Mundial, etc. ¿Cómo fue ese momento de llegar a México? Y no sé si en su caso hubo suerte, se pudieron, digamos, establecer fácilmente desde el primer momento que bajaron del barco, o fue algo un poco más complicado. Llegamos a Veracruz. Y comenta algo que tú también lo recoges en el libro, lo recoge la narradora,
la que está contando su viaje, que llegan y entonces están todos naturalmente los que llegaban en cubierta. Estaban en cubierta y empiezan a mirar y se encuentran con que el pueblo de Veracruz se había volcado en el muelle de llegada y estaba aquello hasta arriba. Y tú comentas una de las anécdotas de esas que te hacen sonreír a pesar de la tragedia, que de repente uno de ellos le dice a otro, mirad la pancarta aquella. Y había una pancarta que decía, el sindicato de materialistas da la bienvenida a los republicanos españoles. Y aquellos que eran todos hegelianos, naturalmente, decían, los materialistas se sindican en México. ¿Qué país llegamos? Qué maravilla de país en el cual se sindica. Hasta que les explicaron que un materialista es aquel que conduce un camión que lleva materiales de construcción. Dice, bueno, eso no está mal, pero esta y la otra pancarta sí que tú la recoges, la recoge la narradora en el libro. Y dice, no, esa es sorprendente. Dice, pero mira aquella otra. Y decía, el sindicato de tortilleras da la bienvenida a los republicanos españoles. No se lo podían creer hasta que alguien le explicó lo que es una tortillera en México. Pero por asociación de ideas y pensando en este conjunto, ya llegados a México, de repente se reunían para consolarse los unos a los otros, a tomar café en algunos de los cafetines de cerca del Zócalo, en Tacuba, por ahí. Y de repente uno dice, venir, que acabo de ver otro letrero maravilloso. Y entonces se van a una calle cercana y había una tapia donde estaban haciendo una construcción, obras ahí, y en la tapia decía, en grandes letras decía, materialistas, prohibido tirar nada en lo absoluto. Bueno. Pero vuelvo a lo que decías, tuvimos suerte naturalmente dentro de aquel tragedia. Mundo atravesado, como dirían también los mexicanos. Tuvimos mucha suerte y la generosidad de México es una deuda que no tiene fecha de vencimiento. Cuento cómo llega mi padre. Bajamos primero las familias y los niños, efectivamente, y llega un funcionario de inmigración que estaban allí, a pie de muelle, y dice, nombre, ¿tiene usted pasaporte? Dice, no, mire usted, justo las cosas que me ha dejado el pasaporte. Entre paréntesis, nunca me expliqué cómo mi padre se dejó el pasaporte, pero sin embargo se había llevado un smoking y un mono. Y decía, no sé si tendré que descargar bultos en el muelle o si voy a ser camarero y para eso seré en un restaurante mejor donde me dejaban mejores propinas y me llevaba un smoking. Cruzamos los Pirineos con aquello, pero bueno, en todo caso vuelvo. Dicen, ¿cómo se llama usted? Le pone el nombre, José Alejo Casinello López. Su mujer, Carmen Obán Vázquez. Los niños, José Emilio y María Victoria. Profesión. Mi madre era pianista, concertista de piano, y mi padre, yo soy abogado. Y le dice el funcionario de un funcionario a pie de muelle, ¿puede usted probarlo? Y menos mal. Mi padre dice, sí. Y saca su título de Derecho de la Universidad de Granada, donde había sido alumno de Fernando de los Ríos, un socialdemócrata en la letra. Y saca el título. El tío lo lee, perfecto castellano naturalmente, sin decir nada. Le da la vuelta. Me emociona al contarlo. Sí. Le da la vuelta al título y escribe a mano. Válido para ejercer la profesión en México. Le pone la fecha, le pone el sello de la aguilita, dice, bienvenido, Lic. Lo diría que escuchar en España cuando los mexicanos intentan convalidar los títulos aquí en España, ¿no? De lo obtenido en México. Estamos en una deuda permanente de gratitud con México y deberíamos corresponderles también en ese sentido, ¿no? Permanente, efectivamente. Sí, sí. Y luego, bueno, hubo más, o sea, ya empezó a ejercer como abogado y encontró algún ángel de la guarda. Mira, más todavía. Una corrección, no una corrección, es decir, una reflexión corrigiendo alguna de las cosas que contaba el relatora del viaje del Sinaya. Hay un momento en el cual, por lo visto, le dicen a los exiliados españoles, llegáis a un mundo de amigos. Y dice, los únicos enemigos que vais a encontrar aquí van a ser los gachupines.
Eso se los dijo Susana Gamboa. ¿Eh? Eso se los dijo Susana Gamboa. Cachupines es como se nos llama a los españoles. De poco manera despectiva. Despectivamente en México. Cuento yo. En aquellas reuniones de consuelo mutuo que hacían para tomarse un café y contarse qué estaba pasando, qué habían encontrado unos, qué dificultades, qué soluciones. Terminan y se levanta mi padre y se va. Recuerdo que la primera casa que llegué, no me acuerdo ya de ello, se llamaba la Casa de las Pulgas, por alguna razón muy evidente. La segunda fue ya la calle de Colima. Pero se levanta y entonces se le acerca una persona mayor y le dice, perdón, ¿podemos hablar un momento? Dice, sí. Entonces, como lo mete dentro de un portal de una casa, dice, mire usted, yo soy español, soy aragonés de origen. He oído que tiene usted hijos y me parece que ha dicho usted que es abogado. Dice, sí, soy abogado. Dice, mire usted, toma usted esa tarjeta, el licenciado Hernández, vaya usted a la calle de Donceles, me acuerdo los nombres, suba usted al despacho y le da trabajo. Parece, hombre, muchísimas gracias. Soy un herrero, un humilde herrero, pero he descubierto una aleación especial para las varillas de construcción y me ha ido muy bien. Don Víctor Paul, cosas que no se olvida uno de nombres. Y dice, y bueno, usted, hombre, ahora no estará pasándolo bien. Dice, pues no, es bastante regular. Dice, mire usted, llevaba un maletín, abre el maletín y dice, coja los que quiera. Un maletín lleno de billetes de 100 pesos, dice, coja los que quiera, ya me los devolverá usted. Sí, qué bonito, ¿eh? Bueno. O sea que no todos los gachupines eran malos, como decía Susana Gamboa. Por eso digo yo que es una anécdota que va claro. A continuación. Es verdad que el Flandres, y de repente me acuerdo también eso de cosas que pasaban en los barcos y que luego pues ya prácticamente no hay registro. Y siempre nos hemos preguntado, y durante muchos años me lo pregunté, ¿por qué no aparece en los libros, en los barcos del exilio? Bueno, primero porque el Flandre era un barco que no estaba patrocinado por el gobierno mexicano. Era un barco fletado por una fundación judía. Y entonces ese barco iba con un número indeterminado de judíos, no sé exactamente cuántos, y 400 y pico españoles, eso sí lo sabíamos que estábamos allí. ¿Por qué no aparecía? ¿Por qué se ha perdido? Hombre, lo opacó el Sinaya eso con Pedro Garfias, con gente que iba con el diario de a bordo, que era maravilloso, el amparo mexicano y aquello. Pero luego pues vinieron a verme una pareja joven que estaban haciendo la historia de los barcos del exilio. Y me dijeron, nosotros creemos saber por qué no aparece el Flandres. Aparte de eso, de que no iba amparado por México ya, dice, al llegar a México, de forma inexplicable, y todavía nadie puede llegar a una conclusión, no dejaron bajar a 98 judíos, que los hicieron volver a Europa. Está documentado que muchas de aquellas familias judías terminaron en Auschwitz, en los campos de exterminio. Yo creo que por eso entonces se borró. De hecho, el Flandres luego después lo torpedearon y lo hunden submarinos alemanes, por cierto. A mí eso de que los dos barcos terminaran hundidos me recuerda un poco a Cortés quemando las naves, ¿no? Como Sí. que al final los barcos que llevaron a los españoles a México, a Veracruz, que también es a donde llegó Cortés en su momento, Sí. al final son barcos que terminaron, ¿no?, desguazados o hundidos por los nazis, ¿no? Es curioso, ¿no? Que al final no quedó recuerdo del barco, como que tenía que terminar hundido en el mar. Es una historia además curiosa, pero me he acordado de repente, asociación de ideas. No sé si habéis leído Leonardo Padura, Heterodoxos. Y claro, allí también efectivamente no dejan bajar Al en La Habana. San Luis. En Cuba tampoco. ¿Eh? En Cuba tampoco dejaron En Cuba bajar tampoco a los dejaron judíos. bajar. Esto es en Cuba. De hecho, el Sinaya y el San Luis coincidieron en la ruta. O sea, en algún momento se llegaron a cruzar. Y en los diarios del Sinaya se consigna de la preocupación que tenían todos los pasajeros por el destino de esas personas que no los habían dejado bajar en Cuba y que luego se fueron a Estados Unidos. No los dejaron bajar ni en Florida ni en Nueva York, a pesar de que la comunidad judía de Nueva York creo que daba $500 por cada uno de los pasajeros, y al final tuvieron que regresar y todos fueron exterminados. Sí, una pena.
Y precisamente Leonardo Padura consigna esa parte de la historia. Hay una frase en el libro que me parece de las más duras que has escrito, Laura, que digo literalmente: es devastador darse cuenta de que formas parte de una generación que ya no existe, a pesar de estar viva. Sobre eso quería preguntaros a los dos, al embajador también, como parte de esa generación, o sus padres de esa generación que según el libro dice que ya no existe, es decir, que desaparece, porque desde el punto de vista de España es una generación que desaparece. La recuperamos, ¿no?, en la democracia y se vuelve a saber sobre ellos, pero durante décadas es una generación que desaparece, por lo menos desde el punto de vista español, a pesar de estar vivos. Esa sensación que describe Laura, ¿cree usted que la notaba en la familia, en casa? Esa sensación que me imagino que viene también de no avanzar lo suficiente, porque en el fondo lo que estás deseando es que se acabe la dictadura en este caso y puedas volver a tu país, ¿no? Eso hace que al final a lo mejor no creces, ¿no?, personalmente, profesionalmente. No sé si algo de eso hay. Creo que era López Portillo el que decía que a un refugiado político, a un Exiliado. Un exiliado político español se le reconocía porque le faltaban 2 falanges del dedo índice. Todos los fines decía, el año que viene en España. Sí, el año que Y viene. nunca fue. Pero mi padre efectivamente era parte de ese contingente que estaba pensando siempre en volver. De hecho, cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, En el todo el mundo 45. cree... En el 45, cuando En parece que el va a acabar el 45, en el franquismo. 45. En el 45, mi padre empieza a hacer preparativos para irnos a Casablanca, para estar más cerca y poder volver. Como anécdota también particular, empieza a prepararse vendiendo nuestros juguetes, porque debían ser muy voluminosos, pero entre ellos un tren eléctrico, me acuerdo. Tren eléctrico, que cuando digo yo que tengo algunas series de anécdotas de lo inverosímil, me devuelve en el año 85 una compañera mía, universitaria también, que dice, yo sabía que este tren venía, que tu padre se lo había comprado al tuyo. Bueno, pero digo, la idea de la tensión y la obsesión de volver, y de volver pensando eso, que entonces se acaba una dictadura y un mundo en el cual ellos creen que pueden volver a renacer, a estar. Mi padre no volvió hasta el año 66, y prácticamente por una serie de casualidades. Yo vuelvo a España, alguna vez lo he contado también con amigos, porque mi hermana era una enamoradiza prematura. Y cuando se quiso casar con un médico militar mexicano, mi padre pensó, se acabó la historia de volver a España, tendré nietos y ya no me puedo ir. Y la idea, y entonces convenció a mi hermana de que se viniera a hacer unos cursos en París y luego pues otros en Madrid. Y fiel a su instinto de enamorarse prematuramente, mi hermana se casó con un diplomático español. Vino mi madre a preparar y ayudarla a preparar la boda. Mi padre no pudo entrar. Y yo sí entré, me acuerdo de las imágenes más impactantes que recuerdo de mis años jóvenes, es mi padre llorando en la frontera porque no pudo entrar desde Portugal a España. Yo entré y estuve en la boda de mi hermana. Mi hermana la destinaron fuera y pasó el tiempo y mi padre pedía en una oficina que había de representación en la calle Colima, precisamente, no sé si algunos os acordaréis de aquello, y sistemáticamente le negaban la entrada, decían que no podía entrar. Y en fin, hasta que llegó el momento en el cual, alguna cosa contaré también de mi historia personal, que me parece inverosímil, yo decido casarme en el año 63, probablemente empujado de alguna forma por mi padre, porque creía que me había encontrado una novia que no podía sustituirlo por nadie mejor. Y pensó que estaba yo haciendo las oposiciones, porque eso también, ¿cómo se me ocurrió hacer las oposiciones de diplomático? Esa es la historia, da igual. El caso es que me ocurrió y que la saqué, pero la saqué ya en el 64. Pero mi padre entonces, al no poder entrar, yo me tuve que casar en Bremen.
Llevamos 61 años casados, mi mujer y yo. No se equivocó su padre. ¿Eh? No se equivocó su padre. Y de esa generación perdida que hablaba Laura, o sea, estamos hablando de esa generación que perdió España, pero que ganó México, ¿no? Voy a dar algunos nombres para quienes no estén tan familiarizados con esos españoles que ganó México. Hablamos de Max Sau, León Felipe, Luis Cernuda, Luis Buñuel, Remedios Varo, María Zambrano, Manuel Alto Laguirre, Concha Méndez, José Gaos. ¿Cómo ves tú como mexicana esa ganancia, digamos, esa suerte, al fin y al cabo, también de recibir a esa inmigración tan ilustrada, que fueron los que fundaron el Colegio de México, el Colegio Madrid, en el que estudió el embajador, bueno, un montón de instituciones a las que se incorporaron, como el Fondo de Cultura Económica, etcétera? La Academia Hispano-Mexicana, También. el Colegio Madrid de Luis Vives. No solamente México se enriqueció con la llegada de estos ilustres españoles y españolas, sino que también se enriqueció la economía del país, porque en estos barcos que llegaban, como el caso del Sinaya, del Ipanema, y de otros que fueron llegando a lo largo del tiempo, se calcula que entre 25,000 y 30,000 españoles llegaron a México a lo largo de estos años. No solamente llegaron personalidades como los que acabas de mencionar, que enriquecieron la vida cultural y académica y universitaria de México, sino también llegaron trabajadores que tenían un oficio, que eran técnicos, que eran mineros, eran labradores, eran ingenieros, médicos, maestros, evidentemente, y que también contribuyeron de alguna manera a un país donde no había cuadros técnicos tan preparados y que vinieron a enriquecer también esa parte de México. Siempre se habla mucho del exilio intelectual, pero esta gente que llegaba, mujeres viudas que llegaban y que lo que hacían eran sastras, se decían ellas, ¿no? Eran sastras, costureras, secretarias, taquimecanógrafas, en fin, iban preparadas. Se cree que el 98% de los españoles y españolas que llegaron a México, todos sabían leer y escribir, en un país donde la tasa era bastante más baja, ¿no? Entonces, por todos lados ganamos los mexicanos, los españoles por llegar a enriquecer y por encontrar un hogar, una casa, una nueva manera de hablar, una nueva manera de cocinar, nuevos olores, nuevas tradiciones, sino que fue un enriquecimiento que deberíamos de recordar más seguido. Y creo que por ahí también deberíamos de agradecerle a estos anónimos que llegaron y se establecieron y de los que probablemente no quede un gran recuerdo, ¿no? O un recuerdo siquiera. Y es el caso de muchas mujeres, por ejemplo, que llegaron muchas y que los nombres no salen en ningún documento, ¿no? A mí me gusta llamarle al Sinaya un poco el arca de Noé, ¿no? Porque un poco representaba a toda España, ¿no? A todas las regiones, todas las profesiones, hombres, mujeres, pues eso, desde agricultores hasta ingenieros, pintores, escultores. Sí, de hecho hay un... Entonces como que España dejó, ¿no? Dejó que una especie de microcosmos de España estuviera representada, ¿no? En ese exilio, ¿no? De hecho, justamente ese es el Sinaya. El Sinaya representaba a toda la sociedad española y yo me quiero imaginar y que hagan un ejercicio y cierren los ojos y pónganse en la piel de una persona que está en medio del Atlántico, en una noche sin luna, en un barquito atestado de gente, pero marcándose un chotis, porque todas las noches había un concierto en el Sinaya, porque había músicos también, ¿no? Y había conferencias para explicar lo que era un corrido mexicano, o de qué iba la política energética del general Cárdenas, o para tener una reunión de contadores públicos que se vayan organizando porque vamos a llegar a México y necesitamos una lista, ¿no? De gente que puede llegar a trabajar. Es como una pequeña ciudad. Era una pequeña ciudad que los madrileños que iban en el Sinaya empezaron a bautizar algunas zonas del barco como, no sé, la proa era el Paseo Rosales. Los camarotes, que eran pocos, para la gente un poco que tenía más posibilidades económicas, era el barrio de Salamanca. Y así, ¿no? Lavapiés era donde jugaban los niños. Entonces todos iban conociendo, iban aportando su granito de arena ya desde ahí, desde el barco. Y eso es muy emocionante cuando uno lee los diarios del Sinaya. Embajador, como se va a tener que ir, quería dar un poco un salto en el tiempo y volver a ese momento en el que regresa a México
como consejero de la embajada es nombrado consejero incluso antes de que la embajada esté abierta, y llega en el año 77 a México para vivir ese momento. Espera, ¿No? 77. 77. Sí. Eso, es en el 77 cuando llega a México como consejero, luego volvería en el 82 como embajador. En esos momentos, a finales de los años 70, que también España todavía no era una democracia realmente consolidada, o bueno, todavía no se había aprobado la Constitución en el 77, pero sí se produce ese reencuentro maravilloso entre España y México después de 40 años, ¿no?, de ruptura, por lo menos a nivel oficial, no a nivel personal, porque es lo que decimos, los contactos, la hibridación fue absoluta. ¿Cómo vivió ese momento, me imagino, mágico, ¿no?, de restablecer las relaciones y además con su biografía detrás, ¿no?, con todo lo que había vivido? Yo creo que he comentado con vosotros antes que estoy haciendo una especie de anotaciones de historia de lo inverosímil. Anécdotas de lo inverosímil. La gran anécdota inverosímil mía es que un niño del exilio republicano, efectivamente, termine siendo embajador de España en Reino de España. En México, representando una monarquía constitucional y parlamentaria. Realmente eso es difícil de pensarlo de antemano. Pero hay inclusive una especie como de factor de multiplicación de lo inverosímil. Primero, efectivamente, hago las oposiciones por descarte porque yo intenté primero ser académico. Mi primera inclinación profesional era ser catedrático, profesor universitario de Derecho Político. Nuestro común maestro Manuel Pedroso, que es de las que llegan a México, me envía con unas notas para uno que había sido discípulo suyo y catedrático en sevillano, y yo entro dentro del mundo académico pensando en ser académico. Veo dos oposiciones a cátedra y ya ninguno de vosotros os acordaréis de aquello, pero había una fase de la oposición que se llamaba la trinca, y alguien decía que aquellas oposiciones eran la segunda fiesta bárbara española, porque en la trinca se destrozaban los unos a los otros, los que querían entrar. Claro, yo tenía algunos amigos del Colegio Mayor César Carlos, Raúl Morodo, Elías Díaz. Vi dos oposiciones y yo dije, yo en la vida podré entrar, es imposible. Y entonces alguien me dijo, mi cuñado precisamente, que era diplomado, dijo, mira, tienes una gran ventaja, hablas inglés, cuando aquí todo el mundo en España se creen que hablan inglés y es muy dudoso que lo hablen. Y francés, de manera que parte ya con una ventaja. Y la oposición de diplomático parece un poco más objetiva. Bueno, no me resisto a contar la historia de que de repente, después de terminar mi segundo intento de oposiciones, salgo con el número 2 en la lista que envía la Escuela Diplomática al Ministerio de Asuntos Exteriores, y el secretario del tribunal, que era compañero mío, el César Carlos, me llama un día y me dice, mira, Emilio, no te he llamado, tarda la lista en publicarse. Normalmente se publicaba con una orden ministerial a los 2 días de llegar el listado que pasaba a la Escuela Diplomática, el presidente del tribunal. Y tarda como 15 días y no salía la lista. Entonces es cuando me llama el secretario y me dice, no podías hacer nada y por eso no te he llamado. Pero durante 15 días, un día has sido diplomático español y el otro día eras soldado raso en Sidi Ifni. Digo, a ver, cuéntame la historia, porque dice, alguien le dijo al ministro en aquel momento, oye, este viene del exilio, su padre es socialista, no lo dejan entrar. Obviamente no está en sintonía con lo que puede ser el gobierno de don Francisco Franco Bahamonde en aquel momento. Y entonces dice, llama al director general de servicios exteriores y dice, dile al director de la escuela diplomática que lo quite, alegando que no ha hecho el servicio militar. Yo, decía en algunos momentos, decía, hombre, puedo presumir de ser desertor de 2 ejércitos. En México no hice el servicio militar, que era ligerísimo, los domingos o los sábados, porque era español. Y en España no lo hice porque había llegado después de la edad militar. Pero entonces intentaron utilizar aquel argumento de que yo no había hecho el servicio militar
para excluirme y la suerte que me tocaba era ser soldado raso en Sidi Ifni. Digo, otra cosa inverosímil que me salvé de ella, porque llegó un momento en el cual tuve la suerte de que el presidente del tribunal en la escuela diplomática era un aristócrata riquísimo y soberbio. Y entonces se enfrentó al ministro y le dijo, eso es una decisión política. Si esa decisión la quieres tomar, la tomas tú, no yo. Cuando yo entré en la escuela diplomática casi le besé la mano a don Emilio de Navascués, que todavía me acuerdo de su nombre. Pero vuelvo a aquello. Efectivamente, A México. estoy aquí haciendo oposiciones, me integro en el mundo madrileño, en un colegio mayor César Carlos, me caso, y me meto en política. El Partido Socialista Popular, Tierno Galván, del cual soy, naturalmente con seudónimo, desgraciadamente era yo el tesorero, como siempre me juré no volver a ser tesorero de ninguna organización pecuniariamente inestable, pero bueno. Elecciones del 77, yo estoy en el ministerio, había sido ya director para países de África al sur del Sáhara, y me llama el subsecretario y me dice, tenemos el puesto perfecto para ti. Digo, ¿sí? México. Digo, subse, acabáis de nombrar un embajador que es difícil de explicar, pero en fin, no me lo expliques, pero sé que es un hombre del régimen, es decir, no sé cómo. Vamos a tener dificultades, porque claro, mi ventaja comparativa frente a un embajador en cuestión de relaciones con el gobierno mexicano, digo, de los hay 5 o 6 ministros que fueron de pantalón corto conmigo al colegio de México. Digo, voy a tener problemas. Y me dice, ¿cómo estás dispuesto a ir a México? Porque, hombre, tú eres naturalmente una vía más rápida, más cercana al mundo académico y cultural mexicano. Tienes un atajo clarísimo. Digo, hombre, si montamos la Consejería Cultural pensando que todavía tenemos unos altos y bajos y problemas posibles en el inmediato con México, con el gobierno mexicano, si la montamos con una cierta autonomía, en cierta autonomía estoy diciendo oficinas propias separadas de la embajada, presupuesto propio, personal propio. Me dice, hecho. Digo, ¿estás seguro? Dice, hecho. Dice, estás nombrado y vete a México. Cuando digo que luego pues tengo algunos componentes que agravan la inverosímil, me traigo el pasaporte porque no se lo puedo. No se lo íbamos a pedir, pero... Pero ya que insiste. Su Majestad el Rey y el Ministro de Asuntos Exteriores en su nombre, nombra, yo era ya ilustrísimo señor don Emilio Casinello Ubán, consejero de Embajada de la de España en México. En México con J. Con J. ¿Fecha? 9 de marzo de 1977. 9 de marzo de 1977. 19 días antes del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y México por el cambio de cartas firmado en París entre Santiago Roel y Marcelino Oreja. 19 días antes me nombraron a mí en una embajada que no existía. Digo, la verdad es Los que inverosímiles. o sea, una relación de anécdotas de lo inverosímil que no está O sea, que al mal, final se convirtió en el primer embajador republicano en el reino, ¿no? O sea, del Reino de España. De hecho, yo fui embajador en la República Española en México. Y ya la vuelta de tornillo, como diríamos eso, es que en el 78, primero yo estoy en el 77 y he tenido una vida liada, pero no quiero, pero no, vamos bien. En el 77 voy, en diciembre. Tengo la estampa aquí, no te la enseño, pero me lo creéis, ¿no? Es decir, Sí. Llego a México con este pasaporte ya, con lo cual también debió de ser bastante inverosímil para el funcionario mexicano, pero me piden el visado aquí, en la embajada, y yo llego ya con visado, no me preguntan nada y se acabó. Y llego allí. Mayo del 78. Nos instalamos, mi mujer y mis hijos, en una casa maravillosa en la Avenida de Las Palmas. Y la Cancillería estaba en
en Reforma y Palmas. Y de repente en Cancillería me llama la secretaria y me dice, embajador, te llama el subsecretario. Ah, no, estaba yo todavía mudándome, estaba yo en la residencia. Y me llama la secretaria de la embajada y me dice, señor Casinello, le ha llamado el subsecretario, que le llame inmediatamente. Cojo el teléfono, llamo vía gabinete, me ponen con el subsecretario y me dice el subsecretario, Emilio, ¿has visto la resolución de Trípoli? Digo, ¿de qué me estás hablando? Ah, no has visto la resolución de Trípoli, ¿no? Digo, no, subse, no sé si te das cuenta que ya no soy el director de África al sur del Sáhara, que estoy en México, que soy el cultural de México, que me has nombrado tú. Y dice, perdona, el que se iba a bañar con los insurgentes africanos eras tú, en Dar es Salaam. Mis primeros puestos eran Addis Abeba y Dar es Salaam. De quien conoce personalmente a alguno de todos estos guerrilleros africanos que han hecho la descolonización, eres tú. Y en Trípoli acaban de acordar libre paso, ayuda y apoyo militar y financiero a un movimiento de liberación de las Islas Canarias. Dice, ya puedes seguir haciendo las maletas porque te vienes en una comisión de servicio abierta e indeterminada. Para resolver el problema canario, argelino. Sí. Volví, por fin, vuelvo a México ya, Marcelino Oreja diciéndome, no vas a poder quedar en México, tema Canarias. Pero, mientras tanto, te vas a México porque viene la visita del rey, la primera visita del rey. Pues fantástico. Me vuelvo a México, anuncian la visita del rey, me voy a ver al embajador y le digo, embajador, me acaba de llamar la sobrina de la viuda de Azaña, que había sido compañera mía de estudios. Y me dice, doña Lola quiere verte. Me voy a ver a doña Lola. Doña Lola era la tía de una amiga. Y me dice doña Lola, mira, Emilio, he estado pensando y dándole vueltas, ¿qué diría mi marido si viviera y le dijeran que viene el rey de España en visita oficial a México? Y no tengo la menor duda. Estoy segura de que me diría, iría a verlo y le diría, bienvenido y un saludo del último jefe de Estado democrático y legítimo de España al nuevo jefe democrático y legítimo español. Digo, maravilloso, digo. Organizamos una entrevista. Me voy al embajador y le digo, oye, pasa esto. Dice, bueno, que la vea en un momento dado cuando tengamos la recepción a la colonia. Digo, no, pero esto es tan singular, tan excepcional, tan fuera de lo común. Además es reforzar una monarquía que tampoco estábamos todos muy seguros en el 78 donde íbamos. Con cuidado, que faltaba todavía el 81 y el febrero. Y digo, no, hombre, no. Dice, no hace falta. Tú te lo manejas, pero en el conjunto de aquello. Llamé naturalmente a Madrid, director general, y digo, oye, y dice, no te preocupes, arréglalo, salón aparte, no sé si fuera coincidencia, pero un salón tapizado de rojo, el salón rojo, de la embajada, y naturalmente, con solamente la presencia de la EFE, la agencia EFE, el rey de España y la reina de España entraron a saludar a la viuda de Azaña. Y yo hice de director de escena de ese encuentro entre el rey de España y la de Qué bonito. Es una de mis grandes fotos, o mi gran foto profesional. Sí, por eso les invitaba, si la buscan en Google, esa foto en la que sale ese momento y en primer plano sale Emilio Casinello, ¿no? Yo creo que es una de las fotos de la transición y probablemente de la historia del siglo XX, porque es ese un poco reencuentro de las dos Españas que se produce en México. Así es. López Portillo lo invitó luego después al rey a ver el desfile de la Revolución Mexicana desde el palco presidencial. Esas cosas que tiene la vida y la historia. Muy bien, pues volvemos un poquito al libro entonces, Laura. Y una de las preguntas, no sé, el embajador si quiere irse ya o aguanta sí, un poquito. Una de las preguntas que quería hacerte es, este libro es, bueno, ha habido más historias y más libros, novelas, documentales sobre el Sinaya y sobre el fenómeno del exilio republicano español a México. Y yo te decía estos días, bueno, ojalá dentro de 20 años haya alguien que vuelva a escribir un libro sobre el Sinaya y dentro de 20 años otra vez vuelva a escribir alguien sobre el Sinaya,
Porque la memoria tiene que permanecer, ¿no? Y tiene que estar viva, ¿no? Y se encarna un poco en este tipo de, pues en este caso de estas obras, ¿no? De esta novela, ¿no? Más allá de si refleja claramente o no los hechos que sucedieron. ¿Qué te pasó a la hora de ya no de escribirlo, sino de publicarlo y de plantearlo con personas tanto en México como en España? Te dijeron, estás loca, ya nadie quiere saber nada de la República, ya nadie quiere saber nada de esto, se pasa página. Pues hubo de todo. Sí hubo gente que me dijo, es que en esto no interesa mucho, pero yo les insistí, a ver, se están cumpliendo justo este año, 2024, 85 años de la llegada del SINAI. Ya no es una fecha cualquiera, son 85 años de la llegada de los refugiados, de los republicanos a México. Y también había gente que decía, sí, está interesante, pero nuestra editorial es más histórica y es más Uh académica. Al final, yo decidí hacerlo por mi propia cuenta, -huh. porque no podemos seguir dejando pasar el tiempo, ¿no? Ni la oportunidad. Y yo creo que la memoria histórica y la memoria democrática es una de las memorias más flacas que puede existir y que hay que seguir insistiendo todos los momentos posibles en recordar esta historia que muchos jóvenes, por ejemplo, en España, desconocen. ¿Qué fue lo que pasó hace 85 años? Las historias no empiezan en una fecha determinada. Hay todo un pasado que es necesario recordar, que es necesario honrar también para saber a dónde vamos y de dónde venimos. Y lo hice de esta manera, de una manera muy personal, por el agradecimiento que yo le tenía a mi amiga María Victoria, pero también el agradecimiento que se le debe tener a toda la gente que llegó y enriqueció a México. Y este camino de ida y vuelta que también tenemos nosotros, los mexicanos que venimos para acá, tenía que tener como un sustento. Y me pareció que esta era la manera de hacerlo, ¿no? Así que hubo de todo. Poco interés, si no son editoriales grandes, desde luego, más interés en editoriales más pequeñas. Así que bueno, mi camino fue este. Ya pronto también intentamos, y lo vamos a hacer, presentarlo en México, en el Ateneo Español, que tiene un sello editorial y que también podría estar interesado en esto. Pero sobre todo, mi personal compromiso era hacerlo desde mi trinchera y con el recuerdo de mi amiga, de mis amigos, de la gente que tuve el privilegio de conocer, y de insistir y recordar que un país, si no conoce su pasado, está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, por eso lo hice. Yo tengo una anécdota de cuando llegué de corresponsal a México. Yo no sabía prácticamente nada del exilio. O sea, no, llegado allí es cuando me enteré de la existencia del Colegio de México, de todas esas instituciones y todo ese legado de los españoles republicanos. Era un ignorante, porque como todos los españoles no nos enseñan en la escuela, ¿no? Nada que tenga que ver con América Latina ni con las relaciones con América. Es algo que, a los que estudian para la escuela diplomática, el resto de los mortales, pues somos muy ignorantes sobre eso. Y tuve una anécdota que me encontré en una fiesta, un evento, con un nieto de Manuel Altolaguirre, el poeta español exiliado en México. Y cuando él me dice, me parece que era Manuel Ulacia Altolaguirre, y yo le digo, no serás familiar de Altolaguirre. Bueno, no os podéis imaginar, y me emociono yo ahora, la emoción que sintió él. Y me dijo, es la primera vez que un español que llega aquí sabe quién era mi abuelo, ¿no? Sí. Y yo, claro, ahí fue como una frase definitoria un poco de ese desconocimiento que tenemos, no solo ya de lo mexicano, sino incluso en los españoles, de ese momento de la historia y de esas personas que llegaron allí, ¿no? Exactamente. Y por eso, coincido contigo, ¿no? Esa necesidad de permanentemente estar recordándolo todo, ¿no? Y por eso yo también le invitaba al embajador, ¿por qué no escribe un libro, ¿no? ¿Por qué no refleja todo esto que nos está contando hoy aquí y en otros foros que lo ha hecho? Hay esa necesidad de que esos testimonios queden ahí, ¿no? Porque cuando has mencionado a Altolaguirre, no me acuerdo el título de la publicación. Él hacía una publicación poético-literaria. Una revista. Y decían que había tantos errores que había que dar fe de aciertos, no fe de errores. Fe de aciertos. Así. Y por eso hacía una idea de eso, que efectivamente no sé, yo creo que me parece muy
muy lógico que no conocieras prácticamente nada de aquellos mundos. Sí. Pero me acuerdo también de repente de algunos de aquellos compañeros de exilio y de recuerdos y de vivencias. Julián Zugazagoitia. Sí. Mencionar, me viene a la memoria así de repente. Julián Zugazagoitia era un gran matemático puro. Fue tu maestro, fíjate. Pues, Bueno, Salvador Arriola, que está aquí, que es embajador diplomático mexicano, que estudió en la Academia Mexicana y estudió con muchos de esos exiliados, ¿no? Que eran maestros profesores, primero en la escuela y luego ya en la universidad. Pues Julián Zugazagoitia, entonces le digo, Julián, recomiéndame a algún profesor de matemáticas o de aritmética, porque mis hijos vienen ahora pues de hacer algunas cosas distintas en cuanto a la mecánica de las matemáticas y de la aritmética. Para empezar poníamos para dividir así en lugar de así al revés, cosas así. Y me dice Julián, no, voy yo. Digo, Julián, te estoy hablando de 2 niños y estamos hablando de aritmética. Y dice, ¿voy yo? Digo, oye, pero dice, ¿no sabes la ilusión que me hace ir a la embajada, sin más? Dicen mis hijos, fumaba como un carretero, pero se pasaba 1 hora, 2 veces a la semana contándole a mis hijos ya no solamente matemáticas, sino historia de grandes matemáticos. Claro. Encantados mis hijos, naturalmente. Fue niño de Morelia, sí. Que ese es otro capítulo de la historia Sí. entre España y México que vale la pena también recordar, ¿no? En 37 empezaron a salir, ¿no? Yo tuve el privilegio, gracias a María Victoria Eran Llamas. niños de la guerra que viajaron a México y fueron Sí, solos, que tenían a sus solos. padres aquí, que ya nunca más O regresaron a huérfanos, México. o Sí. bueno, No, no eran huérfanos. No, eran o sea, tenían familia. como todos. los niños de la Unión Soviética, Sí, ¿no? sí, sí. Pero gracias a María Victoria yo conocí a la maestra Dorita, que era una de las profesoras que llevó a los niños de Morelia a México. Y conocí a muchos niños de Morelia que hacían como igual, eran matemáticos que vendían los paños abajo del Casino Español de Isabel la Católica en el centro de la Ciudad de México, que los 3 que estaban ahí eran niños de Morelia. Sí, te digo, ese enriquecimiento no solamente fue intelectual, también fue mano de obra y trabajadora. Ujú. Ujú. Y no sé si usted se tiene que ir. ¿qué? Usted se tiene que ir. No, Que tiene un pero- compromiso. pero- Yo sé que no quiere. No, ya, me voy a ir dentro de 10 minutos todavía. Bueno, Vale. Por asociación de ideas con Julián Zugazagoitia. Soy cónsul general de España en Nueva York y de repente quiero hablar con el director del Guggenheim. Y me llama mi secretaria y me dice, no está el director, pero dicen que está el subdirector, que se llama Julián Zugazagoitia. Digo, póngame. Y entonces me ponen por teléfono y yo digo, Julián Zugazagoitia, dice él, Julián Zugazagoitia. Digo, ¿eres hijo de Julián Zugazagoitia, nieto de Julián? Dice, ¿quién puede llamarse Julián Zugazagoitia si no es hijo de Julián Zugazagoitia? Me dice gran amigo de él, luego pues en Nueva York, fíjate lo que dan las coincidencias. Quería contar algo sobre, ahora estamos en la Casa de México y pues por fortuna ahora, igual que allí abrimos el Colegio de México y tantas instituciones como hemos dicho, pues estamos quizá en una de las instituciones culturales más activas, si no la más activa, de un país, de un tercer país en España, ¿no? En Madrid. O sea, bueno, lo habéis visto ahora al entrar, impresionante, todas las actividades que había, las visitas guiadas, lo del el altar de muertos. Este es un lugar privilegiado y voy a contar una anécdota personal. Cuando estaba el de alcaldesa Manuela Carmena, dentro de la izquierda en Madrid había un movimiento en contra de que se cediera este espacio a México, ¿no? Y decía la gente de izquierdas, esto tiene que ser un lugar popular para el barrio, no puede ser un lugar que se le entrega a un país así como así, para que haga aquí lo que quiera, ¿no? Y me acuerdo que yo les dije, pues les conté un poco esto, ¿no? Y les dije, bueno, no sé si sabéis lo que pasó en el año 39 en México, lo que supuso Lázaro Cárdenas, lo que hizo el pueblo mexicano por España. Y cuando se lo conté, se quedaron como sorprendidos. Y aquí vuelvo al desconocimiento que tenemos en España de muchas de estas cosas. Y no sé si mi discurso cambió algo la opinión, pero bueno, yo me di cuenta que ellos mismos se daban cuenta de que habían metido la pata. Es decir, que ¿cómo no le vamos a dejar a México a entregar un lugar como este, claro. ¿no? Y yo creo que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la actividad además cultural mexicana, los lazos culturales entre México y España son impresionantes, ¿no?
El Colegio Madrid en el que estudió el embajador, entre sus ilustres alumnos más recientes están Alfonso Cuarón, Sí. el director de cine oscarizado, bueno, maravilloso, Alfonso Cuarón, está Diego Luna, el actor. Esa relación continua, ¿no?, que tenemos entre los dos países y entre los dos lados del charco, ¿no?, de sentirnos todos tan a gusto en México, y yo creo, si no me equivoco, los mexicanos también aquí en España, Sí, ¿no? bueno, si no, no estaríamos aquí todos, ¿no? Yo creo que sí, Algo nos sentimos sembraron, a gusto, ¿no?, también, claro. todo ese exilio y Sí. toda esa, ¿no?, esa comunión que hubo, ¿no?, durante Sí. décadas, yo creo que sembró también una Sí. relación, al margen de que no hubiera relaciones diplomáticas, ¿no? Al final la relación lo hacen los pueblos y las personas, ¿no? Por eso vuelvo también con cómo representa el embajador esa unión, ¿no?, esa comunión entre lo mexicano y lo español. Pues Y lo representa Laura, ¿no?, que después de muchos años trabajando en México, Sí. pues ahora vive feliz. Desde hace 17 años en España, o sea, ya primero en Madrid y ahora en Barcelona. Y sí, la verdad es que uno se siente muy a gusto. Como mexicano, como mexicana aquí en España, em, puede haber diferencias, puede haber algunas actitudes, bueno, o sea, siempre hay un negrito en el arroz, como decimos, ¿no? Pero la verdad uno se siente cómodo, uno se siente cómodo y a mí me da mucho gusto además que centros como esta, la Casa de México en Madrid, me recuerda mucho al Centro Cultural de España en el Centro Histórico de México, que yo tuve la oportunidad de colaborar un poco con ellos cuando yo trabajaba en la Ciudad de México, en el fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México. El gobierno de España, gracias a Ángeles Albert, que fue la primera directora, apostó por un edificio que se estaba cayendo en la calle de Guatemala y hacer no solamente el rescate del edificio para poner ahí el Centro Cultural de España, sino además de llevar una gran cantidad de artistas, de exposiciones, una de las exposiciones más bonitas que hubo de carteles de la Guerra Civil y del exilio fue en el Centro Cultural de España. De hecho, Paquita, Francisca, ahorita me recordaré el nombre, Juana Francisca, que era una gran ilustradora, la que creó aquella imagen tan icónica de la República, estaba en esta exposición y estaban sus cuadros también, ¿no? Entonces, pues, claro, tenemos tanto en común, es una historia que tenemos muy en común, aunque cada quien tenga su propia historia también, ¿no? Tanto México como España tenemos una historia antes de la conquista, pero también una historia en común que es preciso apreciar y conocer mejor. Bueno, si os parece, abrimos un turno de preguntas. No sé si alguien del público queréis hacer alguna pregunta a los presentes, a Laura, al embajador. O podemos, no sé, igual, si quieren interpretar una canción antes de que se vayan. Ah, bueno. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo solamente quería decirles que el video que ustedes vieron al principio es un video que realizó un documentalista italiano que se llama Francesco Corsi, que está muy, muy involucrado con el tema de la memoria histórica, que ha hecho un par de documentales de la presencia de paisanos de él, que eran trabajadores de la industria del vidrio en su pueblo, en un pueblo cerca de Siena, en Italia, que vinieron a colaborar como brigadistas internacionales durante la Guerra Civil, y él nos envió este video que él editó con imágenes de el embarque, la travesía, los pasajeros y el desembarque y la llegada a México en el Sinai. Quería, bueno, informarles de esto. Y también tenemos un momento musical. Un momento musical. Pero por eso digo que si antes del momento musical con el que vamos a cerrar el acto, si hay alguien que quiere preguntar algo, contar su historia personal o su vivencia personal. Sí. Buenas tardes, muchas gracias, señor embajador, la autora del libro, en fin, todas estas reflexiones que se hacen. Solamente quería añadir un nombre más, José Moreno Villa, que fue un exiliado también, que escribió sobre México, cómo veía México un español, ya un hombre maduro, y tiene una frase que a mí me marcó mucho, y un libro suyo, Cornucopia Mexicana, que explicaba cómo ve un español a México. Y él decía, México yo lo veo, es como España, tiene las mismas piezas, como si fuera un rompecabezas, pero está en otro orden. Y entonces tan pronto se encontraba una reja andaluza como un patio o una plaza que podía ser del País Vasco. Quiere decir que él se encontraba
como en su casa, porque al fin y al cabo México era una segunda patria. Sí. Gracias. 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 Estoy intentando acordarme el nombre de uno de los autores del exilio republicano literario que decía: un español republicano en México es alguien que tiene otro 100% de mexicano. Sí. No era 50-50, eran 100 más 100. ¿Alguien más? Vale, hay dos. Bueno. Venga. Ay, gracias. Solo quería decir y añadir a lo que ha dicho el señor embajador, que los que llegamos niños a México, y veo que aquí tenemos representación de los 3 colegios más importantes. Del Colegio Luis Vives, lo cito el primero, porque fue el primero que se fundó, no porque haya sido el mío. Queda constancia. Después también el Colegio Madrid, donde estudió el señor embajador y muchos mexicanos, y la Academia Hispano-Mexicana, que no tenía el gusto de conocerte, pero encantada. Y que los niños del exilio, en realidad nos formamos en México sin sentirnos extraños a México. Creo que en eso podemos coincidir todos. Nos incorporamos enseguida a México, inclusive porque nuestros colegios tuvieron el cuidado de considerar que nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros intereses humanos eran los mismos, de los pequeños. Realmente para mí fue una alegría muy grande cuando supe que Emilio había sido nombrado embajador, y después amigos mexicanos y amigos españoles me han dicho que fue el mejor embajador que tuvo España en México. Seguro. Como es natural, no era solamente por él mismo, ¿no? Eran sus circunstancias y todas las amistades que tuvo. Quiero felicitar a Laura por haber hecho en ficción parte de una realidad que existió. Y es muy interesante pensar que a lo mejor gente que lea el libro encuentra no solo en la parte histórica, sino también en la parte sentimental su propia historia reflejada. Así que gracias. Muchas gracias. A Laura. Muchas gracias. Gracias a Emilio también por estar aquí. Y como es natural, al presentador que ha tenido... Por cierto, perdón, que me ha llamado la directora de Cultura, Ignacio Barraza. Es que en México todo el mundo me llama Barraza, porque es mucho más popular allí. Un problema que de ya no Islandia. me da igual. Sí. Bueno, yo soy lectora del libro, soy amiga de Laura también, y la verdad es que me ha gustado muchísimo el libro, solamente puedo recomendar a comprarlo y a leerlo. Y a mí cuando lo he leído he pensado, joder, perdona la palabra, que ¿por qué hoy en día no hay estos barcos? ¿Por qué solamente rescatamos nuestra gente de los sitios en conflicto, pero nadie ya viene con un barco o hay un sponsor de un barco para llevar refugiados de un sitio a otro? Y quería preguntar quizás al señor embajador, ¿qué es la razón o cómo en tal entonces se han organizado esos barcos y cómo se podía hacer hoy en día? Muchísimas gracias. Te voy a citar una frase que utilizamos a menudo ahora en mi actual profesión, porque llevo 20 años dirigiendo un centro de prevención, resolución de conflictos, gestión de crisis, es decir, que el contexto puede derrotar al texto. Y la verdad es que reproducir aquel contexto es prácticamente una ilusión intelectual o emocional. El mundo ha cambiado, es otro. Es decir, que entonces partimos de unos supuestos tan distintos, tan diferentes, que aunque luego pues lo que pasa es eso, pues sí, de repente se abren unas fronteras y de repente hay millones de ucranianos que están en algunos de los países de la Unión Europea.
De manera que sin barco, pero de alguna manera hay historias paralelas o cercanas, de alguna forma. Pero lo de los barcos del exilio es eso, responde a una circunstancia tan concreta, tan específica. Pero yo creo que todos los que hemos leído el libro nos hacemos esa pregunta, ¿no? Yo creo que por eso también es tan importante que se hable de esto, porque ahora sería impensable algo así, ¿no? Ahora son muchos barcos los que llegan, pero sabemos en qué condiciones llegan y cómo los recibimos, si es que se puede decir eso. Y lo que cuenta Laura en el libro, ese recibimiento, esos brazos abiertos, ¿no?, que hubo en México, es algo que nos sirve de enseñanza, ¿no? El legado que queda de esa época, que no se puede repetir, que claro, evidentemente las circunstancias son distintas, pero ahí hubo un pueblo que dijo, venid aquí, ¿no? Muchos barcos fueron pagados. El gobierno. Los fletaba el gobierno. En el caso del Sinaya fue fletado por el gobierno de México, pero también había un servicio de evacuación de refugiados españoles, el SERE, que fue muy importante porque ayudaba a llevar familias que no tenían los recursos. También la JARE, que era la Junta de Ayuda al Refugiado Español. Y había en el Sinaya un comité británico de ayuda al refugiado. O sea, todas estas instancias, grupos, apoyaron fletar un barco, aunque no fuera para 1.599 personas. Pero como dice el embajador atinadamente, pues es el contexto, ¿no? Es una circunstancia específica de momento, tiempo, historia y espacio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura, por este libro tan maravilloso. Gracias, embajador, por hacernos revivir parte de nuestra historia. Cuando leí tu novela, Laura, la verdad es que enseguida te atrapa la protagonista. Esa mujer que yo creo que ese viaje es más que... es romper un poco las barreras, ¿no? Es romper un poco los estereotipos, ¿no? Es un viaje hacia un nuevo mundo y hacia una nueva mujer, ¿no? Sí. Liberal, ¿no? Que emancipa un poco, ¿no?, su vida y la vida de tantas mujeres. Sí. Yo creo que es un ejemplo para la mujer de hoy, ¿no? Sí. Moderna y sin miedo. Sí, yo creo que Aurora que además está inspirada también en la madre de María Victoria, ¿no? También alumna de la Academia Hispano-Mexicana. Y muchas mujeres que yo conocí gracias a ella que tuvieron que aprender y a ponerse a trabajar y romper esquemas y llevar una familia. Y yo creo, y que a mí eso me parece que es un punto muy importante, es que generalmente cuando se piensa en las guerras, se piensa en los hombres que las sufren, ¿no? Pero pocas veces se piensa en las mujeres que las tienen que sostener. O sea, ¿quién sostiene a las familias que no tienen el padre, que está en el frente? ¿Quién hace de comer con 2 sardinas y un poquito de pan, unas migas para que se nutran los niños? ¿Quién cose, como el caso de esta mujer maravillosa que iba en el Sinaya, que era enteladora de la aviación republicana y que en el Sinaya se ponía a coser los rotos de los trajes que le regalaban a los solteros del barco, ¿no? Y que le daba la vuelta, que eso lo aprendió María Victoria, su madre, que le daba la vuelta a los cuellos y a los puños para tener la ilusión de que se estaba estrenando algo. Eso es que los hace pues las mujeres, y las mujeres que llegaron con los hijos enfermos, con los mayores que ya no iban a regresar, que tenían que consolar. En el Sinaya había un lugar donde había un grupo de mujeres que lavaba ropa y planchaba a los solteros. O sea, era como tú dices, una ciudad en medio del Atlántico. Yo les invito a que algún día tengan la curiosidad de consultar los diarios del Sinaya. Los pueden en Google, ponen diario Sinaya, Instituto Cervantes, por ejemplo. Y leer cada uno de los diarios, de verdad que les va no solamente a soltar una lágrima, sino que también van a sonreír y van a decir, qué valientes fueron estos hombres y estas mujeres. Haber cruzado ese océano, que tuvieron buena suerte de tener buen tiempo, de poder llegar y de sostener el mundo, porque las mujeres es lo que hacemos, sostenemos el mundo. Y el caso de Aurora, como tú bien dices, pues es como un ejemplo, ¿no? Que se nos olvida a veces y pues habría que recordarlo de vez en cuando. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos con la música entonces. Una última palabra. Este es un momento que voy a tener
Decía Luis Rius, que era el que escribió El poeta de Barros sobre León Felipe, que él se olvidaba siempre de olvidar. Yo me quedo en olvidar. De vez en cuando olvido o confundo fechas que me han pasado hoy y por eso me iré ahora, pero la música me han anticipado que puede ser maravillosa. Muy bueno, porque además eso es un contexto verdaderamente emocionante. Vamos a pasar de México a Francia, sí, a la retirada. Ahora nos lo van a contar los músicos. Así que nada, embajador, muchísimas gracias por embajador. el testimonio, por este rato que nos ha hecho pasar. Muchas gracias. Gracias de verdad. Ellos explican ahora, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Nos explicáis, ¿no?, lo que habíamos quedado. Micro, sí. Vale. ¿Qué hacemos? Me pongo yo aquí. Sí, vente para acá, sí. Ay, qué bonito. Qué bien ha quedado, ¿no? Ha quedado bien. Sí. No sé, están escuchando. Sí, buenas tardes. Vamos a hacer solamente un par de canciones para que esto no se haga muy largo, pero son dos canciones que creo que vienen ad hoc para esta presentación, ¿no? Somos Luisa y Cuco Pérez. Nuestra familia también fue refugiada, fue exiliada en Francia. Pasaron la frontera también en el 39, igual que el señor embajador, pasaron los Pirineos andando y anduvieron por campos de concentración en Francia durante 3 años. En el 2015 nos invitaron a la inauguración del Museo Memorial de Ribesaltes, que fue un campo de concentración donde estuvo toda nuestra familia, mi madre, mis abuelos, mi tío. Y allí en esa inauguración les pedimos a algunos de los poquitos viejitos que quedaban, que habían estado en aquel campo de concentración, que si nos podían cantar alguna canción que hubiesen aprendido en el campo, que se hubiese compuesto en el campo. Y entonces nos cantaron algunas canciones y por fin entendimos de dónde venían las canciones que nos cantaba nuestra madre de pequeños, que nos cantaba canciones que nosotros no sabíamos de dónde venían. Eran las mismas canciones que nos cantaron estos viejitos en la inauguración del campo de Argelés, de Ribesaltes, perdón. En aquel momento lo que se nos ocurrió fue hacer un estudio, una investigación sobre estas canciones que compusieron los exiliados españoles en los campos de concentración franceses. Hemos logrado rescatar más de una docena de canciones. Es una investigación que sigue abierta porque hay muchos descendientes de aquellos exiliados, incluso algunos exiliados que todavía quedan, que nos siguen mandando alguna canción, y vamos a hacer un par de canciones. Una de ellas es el tango de Argelés. Tengo que decir que todas estas canciones se componían sobre la música conocida de aquella época, que eran tangos, que eran habaneras, que eran cuplés, que eran trocitos de zarzuela, ¿no? Entonces lo que hacían los refugiados era cambiar la letra y contaban lo que les estaba pasando, las penurias que estaban sufriendo en aquellos campos. En el libro, la protagonista del libro habla de una de las canciones que más se cantaban en el campo de Argelés, que era Somos los tristes refugiados. También se llamaba el tango de Argelés. Es un tango de Enrique Santos Discépolo, que cantaba Gardel, que es Esta noche me emborracho, pero que los refugiados lo que hicieron fue cambiar la letra y cantaron esto que vais a oír ahora, y que fue conocido prácticamente en todos los campos de concentración del sur de Francia.
Somos los tristes refugiados que de España llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera a pie por carretera con nuestro ajuar. Mantas, macutos y maletas, 3 latas de conserva y algo de humor. Es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fastio invasor. Y en el campo de Argelés Urber nos fueron a encerrar para no comer. Y pensar que hace 3 años España entera era una nación feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el trabajo y el parné. Había muchas diversiones para alegrar los corazones y mujeres a granel. Hoy que ni cagar podemos sin que venga un Mohamed. Nos tratan como penados y nos dicen los soldados: ale, ale. Mierda por todos los rincones, sarna hasta los cojones, fiebre y dolor. Y alambradas para tropezar de noche al caminar, buscando tu chalet. Y por todas partes donde vas te gritan por detrás: ale, ale. Y si vas al barrio chino, estás copado, te quedas sin un real y cabreado. 3 cigarros, 1000 pesetas y en el juego no te metas porque la puedes palmar. Y si tu vientre te apura y a la playa vas a oscuras, te pueden asesinar. En mal año hemos venido, no sabemos ya qué hacer. Cada día sale un bulo y al final te dan por culo. Ale, ale. Cada día sale un bulo y al final te dan por culo. Ale, ale. Muchas gracias. Y esta canción con la que vamos a terminar, bueno, muchísimas gracias por invitarnos a este acto, a Laura, a Salvador Arriola, que nos ha puesto en contacto con Laura, a mi María Eugenia Cova, a Nacho y al embajador, a Emilio, por habernos contado tantas cosas. En fin, he leído el libro y es una preciosidad el libro. Vamos a terminar con una canción que es justamente lo que sentían los refugiados que estaban en el campo de Argelés, lo que sentían, las ganas que tenían por ir a México. Esta canción nos la enseñó Antonio de la Fuente, tiene ahora 96 años, 95 años. Estuvimos hace 3 días con él en Perpiñán, nos la enseñó hace 7 años y está grabada en un libro disco que hemos sacado con todas estas canciones y con la historia un poquito la historia del exilio de nuestra familia y, en fin. La canción viene pintiparada porque es el deseo que tenían los refugiados españoles en ir a México con lo que soñaban que era México para ellos, ¿no? La canción se llama A México, vida mía. Ahí vamos.
A México, vida mía, me voy corriendo, me voy volando. Y estoy dispuesto a hacerlo porque no quiero seguir soñando. Sueño por kilos el pan, las patatas y el arroz, las judías, los garbanzos y otras cositas mejor. A este paso acabaría, vidita mía, chalao perdido. Y para viajar a México he decidido. Se me ha olvidado. Vente, chinita, conmigo al mar, que nos llevará con su dulce vaivén al país donde hay libertad. Vente conmigo, chinita, a lograr esta noble aventura los dos. Y al llegar a la tierra de Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Y al llegar a la tierra de Pancho verás todo lo ancho de su corazón. A México, vida mía, me voy corriendo, me voy volando. Y estoy dispuesto a hacerlo porque no quiero seguir soñando. Sueño por kilos el pan, las patatas y el arroz, las judías, los garbanzos y otras cositas mejor. A este paso acabaría, vidita mía, chalao perdido. Y para evitar esto marchar a México he decidido. Vente, chinita, conmigo al mar, que nos llevará con su dulce vaivén al país donde hay libertad. Vente conmigo, chinita, a lograr esta noble aventura los dos. Y al llegar a la tierra de Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Y al llegar a la tierra de Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Que viva Villa y Lázaro Cárdenas, hombres de acero y de gran valor. Que viva Villa y los mexicanos, hijos de una gran revolución. Que viva Villa y Lázaro Cárdenas, hombres de acero y de gran valor. Que viva Villa y los mexicanos, hijos de una gran revolución. Muy bien. Muchas Hay una gracias. mesa con libros en el exterior, ya lo habéis visto. Una rubia y yo creo que guapísima. Laura a lo mejor incluso firma alguno. Igual, sí, con ¿no? muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Cuco, y gracias a todos por haber venido.